Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por el alimento que es tu palabra a nuestra vida, Señor. Nos nutre, Señor, nos alienta, nos inspira, nos guía, Señor. Y te rogamos que nuestra vida pueda estar saturada por tu palabra, Señor. Podamos gravitar alrededor de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Y esta noche, por favor, que tu Espíritu abra nuestro corazón y podamos meditar en ella. Amén. Cuando estudiamos una carta, suele suceder que, pues como vamos poco a poco, perdemos de vista algunas cosas importantes del gran tema que Pablo está tocando. Y simplemente quiero recordar un par de cosas importantes. ¿De qué estamos hablando? Ahora vamos a abrir la Biblia en el capítulo 5, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está tratando Pablo durante los últimos capítulos? Bueno, regresándonos un poco al principio, los 3 primeros capítulos de esta carta tratan de un tema importante. Pablo escribe del propósito eterno de Dios, como Él está obrando en la historia. ¿Y cuál sería esa obra? Bueno, Dios, a través de Jesucristo, que murió en la cruz, resucitó, está creando algo enteramente nuevo, una nueva sociedad. No solo personas nuevas, sino una nueva sociedad, una sociedad de hombres reconciliados con Dios. Esa es la gran obra de Dios en la historia. Dios reconciliando consigo al mundo a través de Jesucristo. Podríamos decir que en esos 3 primeros capítulos, Pablo habla de la creación de la iglesia, un plan eterno de Dios, un pueblo internacional, que en este caso Pablo nos enseña que sería hecho de judíos y de no judíos, y que a lo largo de la historia ha estado caminando, una iglesia gloriosa en el cielo y una iglesia militante en la tierra. A través de cada generación Dios ha hecho su obra en la historia. Y no es su excepción el día de hoy. Aquí está su iglesia, la iglesia militante, la iglesia que va caminando. Y esos son los 3 primeros capítulos. Dios ha reconciliado a los hombres con Él en Cristo, pero también a los hombres con los hombres. Y esa es su iglesia, su familia, ese pueblo que Dios ha formado. Pero luego en el capítulo 4, Pablo sigue hablando del mismo tema, esta nueva sociedad, pero ahora Pablo pasa a lo práctico. Ya que somos los miembros de una nueva sociedad que Dios ha creado, una nueva humanidad, un nuevo hombre, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cuáles son los valores de esta nueva sociedad? Bueno, en el corazón de esta exhortación práctica está el capítulo 4, verso 1. Vamos para allá. Capítulo 4, verso 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así empieza el capítulo 4. Este es el corazón de la gran exhortación de Pablo. Vivan de una manera que corresponde al llamado que han recibido. Pablo deja la exposición y pasa a la exhortación, de lo que Dios ha hecho a lo que deberíamos de ser, de la doctrina a la tarea, de la teología a las áreas concretas de la vida cristiana. Y eso es el capítulo, a partir del capítulo 4. Y en este capítulo 4, Pablo dice que su gran exhortación se enfoca en 2 cosas. Esta nueva comunidad, esta nueva sociedad de Dios, tiene que cultivar la unidad y tiene que cultivar la pureza. Y el capítulo 5 nos habla, desde el capítulo 4 al capítulo 5, sobre cómo es la vida de pureza que tiene que haber en el pueblo de Dios. Pablo dice, ya no vivan como aquellos que no confían en Dios, como los otros gentiles. Más bien ahora, Pablo dice, caminen como un hombre nuevo, caminen en amor. Y la semana antepasada, Isaac estuvo acá exhortándonos acerca de huir de la vida inmoral, ¿recuerdas? Así que Pablo dice, caminen en luz, somos hijos de luz, andemos en luz. Y Pablo dice, caminen en sabiduría. Y ahora lo que vamos a ver, Pablo dice que la nueva vida, la vida que es
digna del llamado que hemos recibido. Es una vida en la plenitud del Espíritu. Pero pensando en esta exhortación, Pablo en el capítulo 5, en el verso número 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Tengan cuidado en cómo viven. Esa sería una manera de traducirlo. La palabra andar es un hebraísmo. Para un judío, andar es igual al estilo de vida de una persona. Por eso andar en amor significa vivan conduciéndose en amor. O andar en sabiduría significa una vida que está caracterizada por la sabiduría. Bueno, andar en el Espíritu es una vida conducida, controlada por el Espíritu. Y eso es lo que Pablo dice. En el versículo 15 dice: tengan cuidado de la manera en la que viven. Y nos presenta de la siguiente manera: ya no vivan como necios, sino como sabios. Ya no sean insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios. Y ahora, justo la porción que vamos a estudiar, no se emborrachen, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no leemos a partir de ahí? Un pueblo nuevo, una sociedad nueva, hecha, que es posible porque Cristo murió en la cruz, y que esta sociedad nueva vive bajo nuevos valores, debe cultivar la pureza, y parte de esta vida nueva es una vida en la plenitud del Espíritu. Entonces dice ahí el versículo número 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo le hace Pablo para pasar de la doctrina a la práctica tan fácil, verdad? Es impresionante que este hombre no solamente fue un gran predicador y evangelista, y plantó iglesias como apóstol, y era un gran teólogo. Hasta Pedro dice que hay cosas difíciles de entender en los escritos de Pablo, ¿verdad? Y nos unimos a Pedro en lo que dice. No siempre es fácil. La teología de Pablo puede ser muy compleja. Pero no solamente Pablo era ese gran predicador y evangelista y ese plantador de iglesias y ese gran teólogo, sino aparte era un pastor tierno y compasivo y que sabía las necesidades de las congregaciones y que podía abordar la vida cristiana práctica. Y ahora Pablo dice: necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Qué interesante que nuestra vida es similar a la vida de otras personas como cristianos. ¿En qué sentido? Pues tenemos hijos, trabajamos, lloramos, reímos. Pero ¿en qué sentido nuestra vida tiene que ser diferente? Aunque en esas áreas nuestra vida es como la de cualquier otra persona. Que nuestra vida familiar, nuestra vida laboral tiene que estar controlada por Dios, rendida a la voluntad de Dios. Tenemos que andar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podríamos andar llenos del Espíritu Santo? Eso es lo que Pablo nos va a contestar justo el día de hoy. Así que empecemos examinando el mandato. ¿Notaste que hay un mandato aquí en el versículo 18? Bueno, de hecho hay dos. No te embriagues con vino. Nos dice: en él hay disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un mandato claro. No deberíamos emborracharnos, pero sí deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la vida digna del llamado que hemos recibido. La vida cristiana está tan asociada con el Espíritu Santo que es imposible sin el Espíritu Santo. De hecho, la vida cristiana en Gálatas se describe como la vida en el Espíritu. Es la vida controlada por Dios, es la vida en el Espíritu Santo. Así que hay muchos debates alrededor de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y aunque no vamos a entrar en todos esos debates, voy a tratar de manera muy sencilla de explicar un par de cosas. Pero, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, Pablo hace algo muy interesante.
hay una similitud entre estar borracho y ser lleno del Espíritu Santo y un completo contraste entre ser borracho y ser lleno del Espíritu Santo. Empecemos por la similitud. ¿Qué similitud hay en emborracharse y ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, alguien que está borracho está bajo el poder de otra influencia en su vida. En ese momento, el poder que está influenciándolo y conduciendo sus pensamientos, sus sentimientos y sus actitudes es el alcohol. Una persona llena del Espíritu Santo también está bajo la influencia de otro poder. El poder del Espíritu Santo, que también un hombre lleno del Espíritu Santo es conducido, controlado en sus pensamientos, sentimientos y actitudes por el Espíritu Santo. Pero esa es la única similitud que hay. Lo único que Pablo está poniendo como una similitud es que si alguien está alcoholizado, está bajo los efectos y el poder e influencia del alcohol. Si alguien es lleno del Espíritu Santo, está bajo el poder del Espíritu Santo. Esa es la única similitud. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque algunos cristianos han dicho que ser lleno del Espíritu Santo es ser igual a ser un borracho, es decir, uno pierde el control completamente. Y ahí es donde tenemos que detenernos y decir, no, la similitud no va hasta allá. De hecho, el efecto de ser lleno del Espíritu Santo es opuesto al efecto del alcohol. Uno no pierde el control, al contrario, nunca tiene más control de su vida que cuando es lleno del Espíritu Santo. Lo veremos en un momento más. Pero Hechos 2 nos narra la historia de cómo en el Pentecostés los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo como Dios lo había prometido. Y estaban alabando a Dios en los idiomas de las personas que habían visitado a Jerusalén, que eran judíos pero nacidos en otras regiones y por lo tanto hablaban otros idiomas. Y lo que algunos dijeron en Hechos 2 es, miren, estos están borrachos, por eso hablan así. Pero ese están borrachos era un insulto. Estaban haciendo menos la obra del Espíritu Santo. No estaban diciendo que, el autor, Lucas, no está diciendo que ser borracho es ser igual a ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, Pedro se levanta y les dice, ¿cómo creen que están borrachos? Son las 9 de la mañana, ¿no? Es lo que Pedro dice, no pueden estar borrachos. Más bien, esta es la promesa de Dios. Ahora, estos hombres no habían perdido el control. Al contrario, hablaban de las maravillas de Dios, de manera que se podía entender de lo que hablaban. Entonces, la única similitud que hay entre el alcohol y el Espíritu Santo es que ejercen una influencia poderosa en la persona que recibe esa influencia. Pero entonces, el contraste. ¿Cuál es el contraste? Bueno, el alcohol me hace perder el control de mis emociones, de mi voluntad, de mis sentimientos. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo me hace tener el control de mis emociones. A esto le llamamos dominio propio. Entonces, por dar un ejemplo chistoso, cuando alguien está alcoholizado, pues lo que tiene es demonio propio, ¿verdad? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que tiene es dominio propio, ¿ok? Es muy diferente, muy diferente. Si alguien está borracho, no tiene control sobre él e incluso pierde el control de su cuerpo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es sabio, prudente, tiene control de sus emociones. Y por eso es importante hacer este énfasis. Y eso es lo que Pablo quiere resaltar. No te embriagues, más bien, llénate con el Espíritu Santo. En un momentito más vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué Pablo pondría este contraste para estos cristianos y por qué es importante para nosotros? Pero Martin Lloyd-Jones, hablando del contraste entre ser llenos y ser borrachos, en su libro, excelente libro, La vida en el Espíritu, que es una exposición de estos pasajes, él dice así: el vino puede controlar nuestra mente, emociones y voluntad, pero el Espíritu nos da autocontrol. El vino, en un sentido farmacológico, dice él, no es un estimulante, es un depresivo. Deprime todos los centros de mayor importancia en el cerebro. Controla todo lo que le da un ser humano: autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder evaluar las cosas. Entre otras palabras,
Todo lo que hace que una persona se comporte de la mejor manera y la más elevada. Cuando está alcoholizada, no tiene eso. Es un depresivo en ese sentido. Deprime esos centros de control y pierdo el control. El Espíritu Santo hace lo opuesto. Es un estimulante. Estimula nuestras facultades, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestra voluntad. Qué interesante contraste. Pocas palabras, la embriaguez produce desenfreno. Eso significa, no se embriaguen, en lo cual hay disolución. Una persona que es disoluta está desenfrenada, es irracional, es descontrolada. Incluso el texto en el griego podría implicar desperdiciar. Es una vida desperdiciada, precisamente porque no puede controlar sus facultades, no puede pensar con claridad, no tiene juicio. Qué interesante. John Stott lo pone de una manera que me parece muy importante considerarla el día de hoy. El alcohol, como sustancia que intoxica la mente, nos hace menos humanos. Nos convierte más en bestias, dice John Stott. Voy a leer la frase exactamente como él la dice. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu Santo nos hace más humanos, porque nos hace como Cristo. C.S. Lewis dijo, nunca eres más humano que cuando eres como Cristo. Y nunca seremos más humanos que cuando estemos en el cielo, en nuestro estado glorificado. Porque, ¿qué significa ser humano? Lo asociamos con tener errores, ¿verdad? Y claro, la humanidad caída es una humanidad sujeta al error. Pero cuando somos realmente humanos, es cuando nos parecemos a Jesús, que es el ejemplo de el Dios hombre, verdaderamente humanos. Pero cuando permitimos que algo controle nuestras mentes y nos desenfoque de Cristo, nos hacemos menos humanos, menos del propósito de Dios, menos de lo que Dios ha planeado que sea un ser humano. El alcohol tiene ese efecto. Ahora, ¿la preocupación del Pablo será solamente el alcohol? Pues no. Hay varias opciones de por qué Pablo pondría este contraste en este pasaje. Algunos creen que el alcohol era una forma de adoración en esta época en la que se buscaba estar conectados con los dioses o con los espíritus a través del efecto intoxicante del alcohol. Y quizás Pablo tiene eso en mente porque sus lectores son no judíos. Puede ser. Pero quizás lo que Pablo está diciendo va más allá de simplemente lo que produce el efecto del alcohol, sino cualquier clase de sustancia o acción que controle mis pensamientos. Diríamos cualquier clase de libertinaje. Pablo está en contra de cualquier cosa que desperdicie mi vida, desperdicie mis pensamientos, que intoxique mi mente, que haga que mi voluntad sea menos de lo que Dios quiere. Así que a lo que le preocupa a Pablo es una vida desperdiciada que debería vivirse para la voluntad de Dios. Y ahí es donde quizás no todos tenemos problema con el alcohol, pero cuántas cosas intoxican nuestra mente que nos distraen de vivir para Dios. Cuántas cosas distraen nuestra vida de tener una voluntad rendida a Él. Cuántas cosas permitimos que controlen nuestros sentimientos y actitudes que no es Dios. ¿Qué es lo que está llenando nuestra vida? Eso sería una buena pregunta para meditar. Los seres humanos fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y de hecho, el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que significa con todo tu ser. Así que cualquier cosa que nos haga no amar a Dios con toda nuestra mente no es algo que queremos tener en nuestra vida.
porque fuimos creados para usar todas las facultades que Dios nos ha dado para su gloria, para amarle, y tenemos que tener cuidado con eso. Así que tengamos cuidado con aquellas cosas que nos distraen. Y quizás lo que a lo mejor no necesito quitarlo completamente, es decir, si es pecado obviamente, pero me refiero, a lo mejor son las redes sociales lo que nos intoxican y nos distraen. Y si es un gran problema, pues aléjalo de tu vida. A lo mejor simplemente necesita moderación, que de vez en cuando dejemos nuestro celular en la cocina, no tiene que ir a nuestro cuarto, porque de pronto es bueno, es que ahí tengo mi Biblia. Pues sí, pero ahí tienes tu Twitter, tu Facebook, Candy Crush y 1000 cosas más que te van a distraer de leer tu Biblia. Sí me explico. Y 1000 aplicaciones más de las que podríamos hablar. Así que necesitamos que Dios estimule nuestro corazón a Él y que Él nos controle. No permitamos que nada domine nuestra mente que no sea Dios y nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Pero, ok, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es muy interesante porque no sé si a ti te pase, pero siempre que hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, como que yo siento que nos imaginamos como un fantasmita, así que cuando oras como que y como que llega, o nos imaginamos unas vibraciones, o como que oramos y esperamos que algo pase. Señor, lléname de tu Espíritu. ¿No? Como que abrimos un ojo, va a pasar algo, ¿verdad? Como que tenemos de pronto ciertas ideas. Y por favor no me malentiendas, sin duda cuando le pedimos a Dios que nos llene, pueden suceder cosas en nuestros corazones, claro. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tiene en mente Pablo? ¿Es una experiencia? Pues no. No es una experiencia en sí emocional, aunque puede haber emociones involucradas. Más que ese tipo de experiencias que buscamos, aunque Dios puede mover nuestras emociones. Literal, ser llenos del Espíritu Santo, la palabra que Pablo utiliza ahí se podría traducir así: déjense controlar por el Espíritu Santo. Y creo que una manera fácil de entender a qué nos referimos con controlar fue justo el contraste con el alcohol. El alcohol nos hace perder el control. El Espíritu Santo nos hace tener el control. Ahora, la palabra que Pablo utiliza aquí como llenar se utiliza en otros pasajes. Por ejemplo, cuando los fariseos se llenaron de enojo contra Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaban controlados por la ira. Bueno, hasta el día de hoy lo entendemos cuando dices, híjole, estaba lleno de alegría. ¿Qué significa? Que la alegría estaba saturando tanto su ser que lo controlaba. Bueno, ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Es ser controlado nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero aquí es donde tenemos que entender algo muy importante tú y yo. El Espíritu Santo no es una emoción, no es una fuerza, no es un vapor, no es una neblina. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una persona. Así que cuando hablamos de ser controlados por una persona, estamos hablando de ser controlados por la influencia de Dios mismo en nosotros. Y eso es muy, muy importante. Claro, nuestras ilustraciones para tratar de entender cómo nos llenamos del Espíritu son correctas. En el libro de Agua Viva, que es uno de los libros que vemos en Navegantes, hablamos de un vaso siendo llenado por un líquido, por agua, y entre más tenemos comunión con Dios, pues más se va llenando el vaso, ¿verdad? Pero hay que entender que solo es una ilustración. El Espíritu Santo no es un líquido, no nos llena de esa manera. Así que ser llenos del Espíritu Santo es permitir que Dios, la persona de Dios, sea la influencia en nuestros corazones. Pero todavía no resolvemos, pero ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Ahora lo vamos a resolver. Pero déjenme lanzarles como si fuera así, estrellas ninja, un par de cosas importantes. Ok,
Regresamos al verso 18. Dice ahí, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, algunas cosas importantes que hay que entender de lo que Pablo está diciendo para entender cómo nos podemos llenar del Espíritu. Número 1, esto es un mandato, ¿verdad? Sean llenos del Espíritu Santo. No es una opción, no es una sugerencia. Pablo no dice, bueno, si alguno quisiera ser lleno del Espíritu Santo, pues venga del lado derecho. Los que no consideren que necesitan ser llenos, no se preocupen. Pablo dice, todo cristiano necesita ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandato. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu. De hecho, ninguno podría ser cristiano si el Espíritu Santo no hubiera abierto nuestros corazones al Evangelio. Es necesario, es un mandato. Número 2, esta palabra está en plural. Significa que es para todos. Todo cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo. No hay necesidad de tener más de 21 años. Ya cuando eres mayor de edad, el Espíritu Santo reconoce tu credencial y dice, ok, este hombre puede ser lleno del Espíritu Santo. No es necesario, no es por edad, es para todos, está en plural. Todos necesitamos y está a disposición de todo el pueblo de Dios. Este es el regalo para la nueva sociedad que Dios ha creado. Mi Espíritu, morando en cada uno de los cristianos. Qué increíble regalo, ¿verdad? La persona de Dios viviendo en nosotros. Número 3, está en presente. ¿Qué significa? Bueno, en el griego hay dos tipos de imperativos, de mandatos. Los que describen una acción que sucede una vez para siempre y los que describen una acción continua. Bueno, el verbo, ser llenos, describe una acción presente continua. Sean llenados con el Espíritu. Significa que no puedo decir, wow, la semana pasada fui lleno del Espíritu Santo. Hoy necesito ser lleno. Y en 5 minutos necesito ser lleno. Y en otros 5 minutos necesito ser lleno. Todo el tiempo, constantemente. ¿Okay? Entonces, aquí hay otra de las ilustraciones cristianas que a veces se nos queda corta. Es que en la semana, voy los miércoles a la reunión, me lleno del Espíritu. Y pues ya, y me alcanza para la semana, y el domingo ya se me estaba bajando el tanque, entonces me lleno otra vez del Espíritu. Pues no necesitas hacer eso. Puedes estar conectado todo el tiempo. ¿Para qué te conectas nada más el miércoles y el domingo? Creo que una mejor ilustración es la de un aparato electrónico. Veámoslo así. Les voy a contar esta historia. Un hombre quería construir su cabaña de madera, como buen americano, y fue a una tienda a comprarse su sierra eléctrica, la más nueva. Así que una semana después llega sudando, frustrado, agotado, y le dice al Señor, tu sierra no funciona. Me tardé una semana y apenas pude cortar un solo árbol. Bueno, el dueño había prometido que sus sierras eran las mejores, así que se espantó. Dice, déjame ir a probarla. Vamos para atrás y vamos a probarla juntos. Está encendida. Y lo que le dice el hombre que había comprado la sierra eléctrica ¿es normal que haga ese ruido? ¿Qué había estado haciendo toda la semana? Pues había estado serruchando sin prender la sierra eléctrica. Pues como iba a cortar la madera bien. Lo mismo pasa cuando como cristianos queremos hacer las cosas sin estar conectados a la fuente. Así que ser llenos del Espíritu Santo, más que recargar la pipa, como es la ilustración, es más bien conéctate a la central, ¿no? Con poder. Y puedes permanecer conectado todo el tiempo. Ahora sí que hay refil a cada ratito, a cada 5 minutos. Conéctate. Ser llenos del Espíritu Santo es algo presente. Pero una cuarta cosa, este verbo está en pasivo, en voz pasiva. ¿Y qué significa? Bueno, la voz activa es cuando la persona realiza la acción. Ejemplo, Luis pateó la pelota. Eso es la voz activa. El sujeto realiza la acción. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. La pelota le pegó a Luis. De la misma manera, este verbo está en pasivo.
Podríamos traducirlo así: sean llenados con el Espíritu. Eso significa que el que me llena es Dios. Necesito permitir que Dios me llene constantemente con el Espíritu Santo. Son de esos textos donde la gramática ayuda un poco. Este pasaje nos enseña mucho sobre el Espíritu Santo. Pero todavía no les digo cómo podemos ser llenos del Espíritu. Solo les he dicho que es un mandato, que todos lo necesitamos, que significa ser controlados por Dios. Pero Alex, ¿cómo? Se agota el tiempo, ya dinos. Ok, ahí voy. Los quiero mucho, hoy ando muy chistín, perdónenme, es que les agarré confianza. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, los reformadores decían que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Y el mejor comentario de la teología de Pablo es Pablo mismo. Y este pasaje no es una exposición exhaustiva del Espíritu Santo. Así que podemos complementar lo que estamos leyendo con otro pasaje que de hecho es un pasaje paralelo al que estamos leyendo. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3. Y esto va a aclarar muchísimo este pasaje que estamos leyendo, le va a arrojar luz. Colosenses 3:16, Pablo está prácticamente, por decirlo así, calcando el pasaje. Pero en lugar de decir sean llenos del Espíritu Santo o déjense llenar por el Espíritu Santo, lo dice de otra manera. Lo dice así. Dice el 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que una vez que yo pongo estos dos pasajes juntos, entiendo. Pablo dice, sean llenados con el Espíritu, pero también me dice que la palabra de Cristo tiene que morar, que abundar en mi corazón. Para Pablo, que la palabra de Cristo viva en mi corazón, en el centro de nuestro ser, en el centro de nuestras emociones y voluntad, es el equivalente a ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí está una clave muy importante. No podemos separar al Espíritu de Dios, la obra de Dios, de la palabra de Dios. Es imposible ser lleno del Espíritu Santo si no cultivo una relación con Dios a través de la palabra y la oración. No hay otro camino. Ser lleno del Espíritu Santo significa, como dice el pasaje de Colosenses, pero en otra versión, que la palabra de Cristo abunde con todas sus riquezas en ustedes. Así que obedecer la Biblia es igual a ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa fuerza que controla nuestro corazón y nuestra voluntad y la dirige a un lugar. Y cuando estamos siendo llenos de la palabra de Dios, podemos obedecer la voz de Dios. Y eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Por eso les decía, a veces pensamos que ser llenos del Espíritu Santo significa recibir una experiencia, ¿verdad? Que no dudo que cuando le pedimos a Dios que nos llene, Él obra en nosotros. Pero ser lleno del Espíritu Santo es más que esperar una experiencia. Es caminar diariamente con Dios, y a medida que camino con Dios, Él me llena de su Espíritu Santo. Así que déjenme darles la palabra clave que conecta estos dos textos. Y es la palabra meditación bíblica. ¿Qué significa meditar en la Biblia? Pues la meditación bíblica me ayuda a escuchar a Dios para entonces llenar mi corazón con su palabra y darme las razones por las que voy a orar a Dios. Así que la meditación bíblica se vuelve fundamental para que la palabra de Cristo more en mi corazón. Déjame leerte lo que David Mathis
en su libro Medios de Gracia, dice acerca de la meditación bíblica, como un medio de gracia que se nos ha dado para caminar con Dios. Y él dice así: la meditación bíblica es el vínculo entre escuchar a Dios y hablar con Dios. Es alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Esto nos hace edificar nuestra vida en base a sus verdades. La palabra de Dios satura nuestras vidas, nos da dirección, moldea nuestra mente, forma nuestros patrones de vida, alimenta nuestros afectos e inspira nuestras acciones. Entonces, si nosotros somos creyentes que oramos mucho, pero no leemos mucho la Biblia, no estaremos teniendo un corazón lleno del Espíritu Santo. Y si somos creyentes que leemos mucho, pero no oramos, no seremos creyentes llenos del Espíritu Santo. La meditación es fundamental en la vida cristiana. Necesitamos meditar en la Biblia, considerar lo que Dios dice. Míralo de esta manera. Cuando venimos a la Biblia y meditamos en lo que Dios dice, ¿qué hace? Estimula nuestro corazón, lo hace arder y nos da los motivos para orar. Entonces nuestra vida de oración se vuelve una vida de oración fluida. Tenemos las razones para orar. Y eso nos hace caminar con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Ser llenos del Espíritu Santo significa permitir que la palabra de Dios controle nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, ¿esto produce algo en nuestra vida? Claro, ¿qué es lo que produce? Pues simplemente el pasaje dice ahí en el verso 19. ¿Qué produce? Produce comunión. Dice ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo primero que produce es comunión. Una forma de traducirlo sería así: como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, anímense unos a otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Puede uno animarse con canciones? Claro. ¿No fuiste animado ahorita que estábamos cantando y teniendo comunión juntos? Y podíamos decir amén a lo que estamos cantando. ¿No nos dio ganas de decirle a alguien, cómo quisiera que escuches esto? Mira, esto es lo que canté el día de hoy, esto te puede servir para lo que estás pasando. Así que el Espíritu Santo nos hace tener una adoración pública, comunión. Cuando nos juntamos a orar y adorar a Dios, es el Espíritu Santo el que permite que nuestros corazones adoren a Dios. Y sabes, esto no es nuevo. Esto ha sido la historia de la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia cantante, por decirlo así. En el siglo II, Plinio el Joven estaba investigando a los cristianos porque eran cristianos. Había recibido una instrucción: no metas a los cristianos a la cárcel, pero si alguien acusa a alguien de ser cristiano, ok, mételo a la cárcel. Y Plinio el Joven estaba tratando de buscar qué es esto que es la superstición cristiana. Desde lo que él decía, él no era un cristiano. Y él dice así, después de investigarlos: tenían el hábito de reunirse en un día determinado antes de que amaneciera, cuando cantaban un himno a Cristo en versos alternados como a un Dios. Esa era la costumbre de la iglesia. Siempre que se juntaban, cantaban, adoraban a Dios. Y algunas canciones son exhortaciones, algunas canciones instruyen, ¿verdad? Por eso podemos decir que nuestra comunión con Dios debe incluir adoración a Dios entre nosotros como pueblo. Pero hay un segundo resultado, no solo comunión. Dice también el 19, después de cánticos espirituales: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Parecería que es lo mismo, pero en el griego son dos instrucciones que se desprenden de ser llenos del Espíritu Santo. Una es comunión y la otra es específicamente adoración. Canten y alaben a Dios de todo corazón. Son cantos que se producen del corazón cristiano. Y sabes, todos los cantos que
los chicos de la alabanza tocaron aquí son himnos viejitos. Y esos brotaron de corazones llenos del Espíritu Santo. Y llenos, si son llenos del Espíritu Santo, ¿de qué son llenos? De la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Bueno, en la Biblia, incluso en la Biblia, encontramos himnos de este tipo. Filipenses 2, no lo busques, del verso 5 al 11, este texto que dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es un himno viejito que Pablo incorpora. Los himnos deben ser bíblicos, porque los himnos, los cantos, las alabanzas instruyen a la iglesia. Ahora sí que de lo que creemos cantamos, y lo que cantamos forma lo que creemos. Por eso las canciones que hay en la iglesia tienen que tener un alto contenido bíblico. No deben ser nada más canciones bonitas que rimen. Tienen que contener Biblia. Eso es muy importante. Así que adoración. Pero aquí hay algo más profundo. No solamente esto, sino los cristianos deberíamos ser caracterizados por cantar. No por cantar bien todos, eso solo cuando estemos glorificados. Algunos tienen un don para cantar, otros no, pero todos podemos cantarle al Señor, ¿verdad? Pero un cristiano tiene que ser caracterizado por la alegría del corazón, por cantar. ¿Cuándo fue la última vez que con tu compañero, mientras ibas en el camino, tu esposa, tus hijos, cantaste al Señor? El cristiano es caracterizado porque hay una melodía en su corazón todo el tiempo. No sé si te pasó específicamente a ti, pero los primeros días de cristiano no llevabas las alabanzas en tu cabeza, ¿no? Y las andabas cantando a cada rato. Y no debemos perder eso. Cantar al Señor, adorar al Señor. Pero luego otro resultado, los últimos dos resultados, dice ahí el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tercer fruto de ser llenos del Espíritu Santo es gratitud. Una de las cosas que más puede estorbar al testimonio cristiano es la queja. Y la queja no es compatible con el Espíritu Santo. Y los mexicanos somos bien quejumbrosos. Pero un corazón en donde mora la palabra de Cristo en abundancia y es lleno del Espíritu Santo a cada momento, no debe ser quejumbroso. ¿Por qué? Pues la queja era el pecado recurrente del pueblo de Israel en el desierto. ¿Podrías decir que si reducimos a lo más básico la esencia del pecado, al final es ingratitud? Es no dar gracias a Dios por quién es y lo que hace y lo que nos ha dado. Así que en la raíz del pecado está la ingratitud y la queja en el corazón. Y eso nos va a llevar a la amargura, no a cantar con alegría. Nos va a llevar a separarnos de otros, no a tener comunión. La gratitud. Ahora, si leemos el texto, dice dar gracias por todo. Ok, ¿a qué se refiere con dar gracias por todo? Creo que tenemos que ser cuidadosos aquí. Ser agradecidos con Dios significa reconocer que no somos independientes de Dios, que todo lo que tenemos proviene de Él. Pero dar gracias por todo significa que damos gracias a Dios por ser Dios, pero no que vamos a ser insensibles con el dolor de las personas. No significa que daremos gracias y glorificaremos a Dios por lo que Dios aborrece. Entonces no damos gracias por el mal, damos gracias a Dios por ser Dios a pesar del mal. Y por eso podemos dar gracias a Dios por todo. Así que ¿cómo podríamos darle gracias a Dios por algo que Dios aborrece? Pero sí podemos darle gracias a Dios porque está en control a pesar de las situaciones difíciles. ¿Notan la diferencia? ¿Notamos la diferencia? Es muy diferente, ¿verdad? Sería insensible decirle a alguien, dale gracias a Dios por lo que te está pasando. Más bien, dale gracias a Dios porque a pesar de lo que te está pasando, Él es bueno y te puede ayudar. Es muy diferente.
Lo primero es una teología peligrosa. Lo segundo, exalta a Dios, porque damos gracias a Dios, porque es Dios, porque Él tiene el control a pesar de todas las cosas. Así que eso es muy importante. Pero ¿sabes qué está increíble? Aquí hay nuevamente, por como sexta vez, una confesión trinitaria. ¿Verdad que está a lo largo de toda la carta? Pablo dice, se llenó del Espíritu y dale gracias a Dios por medio de Jesús. Solo el Espíritu Santo nos permite agradecerle a Dios y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y aquí está el último resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La siguiente semana voy a tratar de hablar un poquito más de este texto, pero este capítulo es un capítulo que tiene, muchas veces es malinterpretado, porque todos estos resultados que leí no son mandatos. No es un mandato agradecer, bueno, en este texto, en esta porción, no es un mandato ser agradecido, cantar. Todo eso es resultado del mandato que es ser lleno del Espíritu Santo. Y la sumisión mutua es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Y los siguientes capítulos, el siguiente pasaje que habla de la familia, el matrimonio, el trabajo, es una manifestación visible de qué significa someternos unos a otros. Pero, ¿qué significa someternos unos a otros? Bueno, dice ahí, someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Otra versión dice, someteos unos a otros por profunda reverencia a Cristo. Significa que como resultado de ser lleno del Espíritu Santo, voy a tener mi voluntad rendida por un profundo amor a Cristo, por una profunda reverencia a Cristo, a Dios. Voy a rendir mi voluntad. Y una persona que está sujeta a la voluntad de Cristo es una persona que podrá sujetarse a otros cristianos. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero están llenas de vanidad, de ira. Son personas que no pueden someterse a la autoridad, siempre están quejándose, siempre están reclamando sus derechos. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que refleja la mansedumbre y benignidad de Cristo. Eso es importante. Pero Alex, ¿no es ser débil? No, para nada. Pablo, créemelo, no es un hombre débil. Y Jesús no fue un hombre débil. Al contrario. Hay una película que se llama 42. Es la película que habla de los primeros hombres de color que empezaron a jugar béisbol. Y en esta película hay un hombre, es un hombre blanco, que está buscando incluir a un hombre de color en su equipo. Y le están aconsejando de los peligros para su reputación de encontrar a un hombre así. Y es un hombre cristiano. El manager de ese equipo es cristiano. Y este hombre es cristiano, pero tiene un problema. No se deja, diríamos. No se deja marginar. Así que llega un momento en la escena de la película en la que el manager está tentando al hombre y le pregunta si va a poder manejar su ira, su falta de control. Y en una parte de la película el manager lo insulta, pero lo que está haciendo es ver lo que hay en el corazón de este hombre. Así que se para y le dice, si quieres saber si puedo enfrentarme, lo puedo hacer. Y le dice, no. Lo que quiero saber es si tienes las agallas para no enfrentarte, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que no peleó de vuelta. Eso es sumisión mutua, no es debilidad. Es todo lo contrario, ese es verdadero poder. Se necesita el Espíritu Santo para someterse a otro. Así que déjame leerte lo que dice un comentarista al respecto. Estamos ya por terminar. Klein Snodgrass dice, la sumisión es una manera de morir y resucitar con Cristo y de respetar y de amar a otras personas. Dice él, la igualdad
que es algo que subraya nuestra sociedad, no necesita del amor de Cristo. Uno puede ser igualitario y no tener amor, aunque, entre paréntesis, la igualdad es un valor bíblico, pero uno puede ser igualitario y no ser cristiano, porque todavía exijo mis derechos, quiero que me respeten, te voy a respetar si tú me respetas. La sumisión mutua es algo más profundo que ser igualitario, porque requiere sacrificio, requiere abandonar nuestros derechos. La sumisión mutua pone un extremo valor en la otra persona. La sumisión mutua no nos permite ser egoístas y no es debilidad, porque no puede forzarse. Híjole, necesitamos mucha sumisión mutua, ¿no lo crees? Con algo batallamos es con ser sumisos. La siguiente semana les dije, les voy a aclarar un poquito a qué se refiere. No vamos a profundizar en eso hoy. Pero una persona sumisa no es una persona que decimos, siempre está, no, pues lo que tú quieras, no, pues así. Es una persona que voluntariamente puede decir, cedo mi derecho, lo que tú quieras. Se requiere valentía y esfuerzo y amor por la otra persona. Y nuestras familias están desesperadamente necesitadas de hombres y mujeres sumisos a Dios. Al final, déjame terminar con este pensamiento. Cristo es exaltado como Dios en este texto, de una manera muy interesante. Porque en la versión original, ahí donde leemos el verso 21, en el texto griego dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. No viene la palabra theos, sino Cristos en los mejores manuscritos. Y el único que merece el temor y reverencia profunda que describe la Biblia es Dios. Así que Pablo está equiparando a Jesús con Dios. Aparte, en el verso número 5, mira lo que dice de este pasaje. Dice, al final, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego en el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable ¿a quién? Al Señor, que es un título para Jesús. Y luego en el verso 17 dice, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así que la presencia del Espíritu Santo en nosotros al final es la sumisión al señorío de Cristo, que es Dios. Y esa es la manera de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no tomamos 2 minutitos para orar en nuestro lugar y pedirle a Dios, llénanos con tu Espíritu? Te lo rogamos. Y luego hacemos nuestro devocional en casa. ¿Les parece? ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por enviar tu Espíritu y no dejarnos solos, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Tu palabra dice que es un mandato. Y, Señor, tú dijiste a tus discípulos que si nosotros, siendo padres malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto no dará el Padre al Espíritu a quien lo pida? Y así, Señor, con esa humildad de un niño, venimos delante de ti rogándote, por favor, llénanos con tu Espíritu Santo. Obra, Señor, poderosamente en nuestro corazón y ayúdanos a cultivar una relación contigo a través de tu palabra. Señor, queremos vivir una vida de victoria espiritual. Queremos reflejar a Jesús. Queremos vivir en la plenitud del Espíritu porque es tu regalo, tu presencia en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Gracias, Señor. Como dijo un amigo, la iglesia es imposible sin el Espíritu. Nació por el Espíritu y camina
y tiene vida por el Espíritu. Así, Señor, cada uno de nosotros no seríamos creyentes si tu Espíritu no nos hubiera hecho nacer de nuevo. Pero también, Señor, es imposible caminar como cristianos sin tu Espíritu. Pero confiamos en que has dado el mandato y has provisto lo necesario para el mandato. Solo disponemos hoy nuestro corazón, lo rendimos, Señor, pidiéndote que sea la influencia poderosa en nuestra vida. Y perdónanos cuando permitimos que cosas intoxiquen nuestra mente y nos distraigan de ti, Señor. Y no te amamos con todas nuestras fuerzas, porque esas cosas nos desvían de ti, Señor. Obra poderosamente en nuestro corazón, Señor. Y sabemos que tú puedes hacer cosas extraordinarias, Señor, en nosotros. También perdónanos porque a veces ponemos nuestros ojos en señales y experiencias, cuando todos nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo al caminar todos los días a través de nuestro devocional, meditando en tu palabra. Y claro, Señor, tú eres real y podemos verdaderamente sentir tu presencia en nuestros corazones. Pero, Señor, ayúdanos a buscar más que experiencias, amar tu palabra, amarte a ti, Señor. Poder decir como el salmista, cuánto amo tu ley, toda ella es mi meditación. Todo el día, Señor. Queremos hacer esto, Señor. Meditar en tus caminos, considerarte a ti, Señor. Gracias por amarnos. Señor, nuestras familias necesitan de tu Espíritu. Los esposos necesitan de tu Espíritu. Los padres, los hijos, los solteros, los casados, los jefes, los trabajadores. Todos necesitamos de tu Espíritu si podremos reflejar a Jesús a este mundo quebrantado y dolido por el pecado. Señor, danos de tu poder y danos de tu influencia para que podamos cumplir tu voluntad.